Al menos 4.000 denuncias de desapariciones de personas se han registrado durante el gobierno de Nayib Bukele, según un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos del Salvador. El documento advierte que el fenómeno se ha agravado en los últimos años. El actual gobierno registra los índices más altos de las últimas 3 administraciones. El coordinador técnico del observatorio señaló que la desaparición de personas surge como una forma de violencia en el marco de la posguerra salvadoreña. Además señaló que es utilizada por los grupos criminales para ejercer control en los territorios a través del terror. Precisamente Jorge Rodríguez es el coordinador técnico del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de El Salvador y nos acompaña a esta hora. Un buen día, bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Sáqueme de una duda, ¿el Estado, el gobierno, el Ejecutivo tiene alguna responsabilidad en estos números de desapariciones en El Salvador? Bueno, en el análisis que hacemos en el informe presentado el día de ayer, nosotros hacemos un análisis de los últimos 13 años. Y nosotros observamos en los datos que en los últimos 13 años el problema de la desaparición de personas ha venido en aumento, ¿verdad? Esto viene desde el año 2019. Por ejemplo, en el año 2009 se registró una tasa de 7 desapariciones por cada 100.000 habitantes. Y esto ha venido escalando hasta registrarse en el año 2021 a una tasa de 29 desapariciones por cada 100.000 habitantes. Como se dijo en el contexto, es el periodo del actual presidente Bukele que presenta los índices más altos de personas desaparecidas al registrarse un promedio anual de 2.080 denuncias de desapariciones entre el año 2019 y 2021 y un promedio de 32 desapariciones por cada 100.000 habitantes. Estos son los indicadores más altos en los últimos 13 años. Al analizar la respuesta del Estado a esta problemática se observan bastantes elementos negativos a señalar. Por ejemplo, al consultar con los colectivos de víctimas, en su experiencia, al asumir las labores de búsqueda debido a la negligencia estatal, se denuncia, por ejemplo, negligencia, pasividad y superficialidad a la hora de realizar algunas tareas de búsqueda, como por ejemplo patrullajes superficiales sin mayores indagaciones o tardanza en algunas diligencias importantes y urgentes, como por ejemplo recuperar material audiovisual de cámaras que estaban cercanas a cuando se ve por última vez a una persona desaparecida. También otro de los elementos que hemos identificado y que está plasmado en el informe es la ausencia de recursos adecuados para asumir las tareas de búsqueda. Por ejemplo, en el año 2019 se crea en la Fiscalía General de la República una unidad especializada para la investigación de los casos de personas desaparecidas. Y esto en principio es positivo, la creación de una unidad especializada dedicada únicamente a este tema. Sin embargo, cuando vemos la asignación de fiscales asignados a esta unidad, vemos que para el año 2019 y 2020 solo tiene 5 fiscales asignados. Y para el año 2021 baja a 4 fiscales asignados. Una unidad a la que le es asignada un total de 133 casos de personas desaparecidas, lo cual, si lo comparamos con el número de casos activos de personas que se encuentran desaparecidas, que actualmente supera las 1.000 casos activos, vemos y es evidente que es insuficiente los recursos asignados, ya que difícilmente sobrepasa el 10% de los casos activos. Esto es otro de los ejemplos de cómo el Estado ha asumido de forma negligente y sin darle la respectiva relevancia a la gravedad del problema. Otro de los elementos que se destaca en el informe es, por ejemplo, la actitud y el discurso que es esgrimido incluso desde altos funcionarios públicos sobre el tema de desaparecidos. Por ejemplo, en abril del año 2021, el actual ministro de Seguridad se refirió al problema de las desapariciones como parte de una agenda oculta de diferentes actores
mencionando a ONGs, a medios de comunicación y a algunas instituciones. En esa misma línea, el fiscal general de la República también se ha referido al tema de las desapariciones o a casos específicos de personas desaparecidas como ausencia voluntaria. Creemos que esta es parte de un discurso que busca restarle la importancia de vida a la gravedad que actualmente está teniendo este problema e incluso rozando el negacionismo. Sí, señor Jorge Rodríguez, en este estudio que ustedes realizaron también pudieron determinar o tener una idea sobre estas personas desaparecidas. En su mayoría son hombres, son mujeres, las edades más o menos, obviamente debe haber de todo, pero hay, digamos, un rango un poco, una tendencia mayor entre las personas que han desaparecido. Sí, hay algunas características específicas. Por ejemplo, en estos 4.000 casos, el 79% de las personas desaparecidas son hombres y el 21% de las personas son mujeres. Otro dato al respecto es que más del 40% de estos casos obedecen a personas entre 18 y 30 años, es decir, son jóvenes los mayoritariamente afectados por este flagelo. Pero aquí me gustaría hacer una explicación y una profundización. Y es que el abordaje cuantitativo no es el único que nos ayuda a permitir cómo cada grupo padece de forma particular y especial, cada grupo poblacional padece de forma particularmente grave este flagelo. Y es que, por ejemplo, a través del análisis de casos conocidos, a través de medios de comunicación, se ha determinado que, si bien es cierto, en el caso de las mujeres el porcentaje a nivel global es menor, pero la forma en que se padece el fenómeno de la desaparición por mujeres es especialmente grave. ¿Por qué? En primer lugar, porque normalmente la desaparición de una mujer va precedida de todo un ciclo de violencia que incluye violencia física, violencia sexual, incluso violencia psicológica, violencia patrimonial, y que eventualmente, ante la ausencia del Estado para intervenir en este ciclo de violencia, escala a los niveles más graves de violencia, pudiendo llegar, por lo tanto, a la desaparición y esta desaparición desencadenar en un feminicidio. Es decir, que ante la desaparición de una mujer hay la probabilidad de que termine en un resultado fatal para la víctima es más que en los casos de hombres. Eso por un lado. Y por otro lado, otro de los elementos que rescatamos en el informe y que se plantean es que normalmente los análisis van enfocados justamente a las personas desaparecidas. Sin embargo, ante la ausencia estatal para asumir las tareas de búsqueda, son las familias las que han asumido esta tarea. Pero para hablar de la familia, son particularmente las mujeres las que han asumido las tareas de búsqueda en este contexto. Son las madres, son las hermanas, son las parejas. En general son las mujeres de los entornos cercanos a las personas desaparecidas las que han asumido esta tarea. Y esto es uno de los impactos que también poco se refleja en la información del Estado. En pantalla, Jorge Rodríguez, el coordinador técnico del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de El Salvador, a quien le agradecemos mucho por compartir estos minutos con nosotros hoy. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto, buen día.